escuchando XESURF 540 AM, transmitiendo desde Tijuana, México, 540 AM. Responde al llamado de pocos. Prepárate. Sé moldeado por la palabra, fortalecido por el Espíritu y equipado para servir con propósito. Bienvenidos a Formación con los obreros de Ministerios Llamada Final. Este es un tiempo de forjar tu fe y afirmar tu carácter para trabajar con pasión en la mies del Señor. Comienza ahora Formación, forjando obreros para la mies. Muy buenas tardes, bendiciones a cada uno de ustedes que ya está en sintonía con nosotros el día de hoy, aquí en su programa Formación del Departamento de Obreros de Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Downey, transmitida a través de Radio Sion 540 AM, la portadora de buenas nuevas. El día de hoy, nuestro hermano líder Alexis López no pudo estar en este programa, pero estamos en representación el día de hoy. Bueno, hoy había un obrero que me iba a acompañar, pero por razones de fuerza mayor no pudo estar, pero aquí estoy presente para desarrollar este programa el día de hoy. Bueno, como usted sabe, este programa Formación está enfocado en lo que es el trabajo que hace el Departamento de Obreros. Todos aquellos hombres y mujeres que trabajan en la mies, en la obra del Señor. Y el día de hoy te saluda tu hermano Luis López. Yo sirvo también en el Departamento de Obreros de Ministerio Llamada Final aquí en Downey. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes un tema el cual lo he titulado Los deleites del obrero. Cuando yo meditaba sobre este tema de querer compartir con ustedes, yo reflexionaba de una manera personal lo que ha causado en mi ser interior el estar involucrado en la obra, en la mies de nuestro Señor Jesucristo. Creo que cada uno de nosotros que estamos sirviendo en la obra de Dios, nos podemos dar cuenta que hay satisfacciones grandes en nuestro corazón referente a este hermoso trabajo que se ha estado realizando por los últimos 4 años. Y creo que cada uno de aquellos que nos sintoniza el día de hoy y está trabajando en la obra de Dios, creo que vamos a encontrar muchos deleites cuando nosotros servimos en la mies de nuestro Señor Jesucristo. Y esta tarde quiero iniciar a hablar con usted sobre este tema, los deleites del obrero. Pero es importante que nosotros podamos entender qué es la palabra deleite. Deleite es un estado de felicidad, gozo y satisfacción. Cuando yo quiero hablar con usted sobre este tema que quiero compartirle sobre los deleites del obrero, nos estamos dando cuenta que es una satisfacción, es un gozo, es una felicidad para cada uno de nosotros que hemos sido alcanzados por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de poder trabajar en el reino de Dios. Cuando enfocamos esta definición de lo que es deleite en la vida espiritual, en el servicio a Dios, encuentro que el deleite es la satisfacción que se experimenta a través de nuestro servicio en la obra de Dios, de buscar su presencia y al obedecer sus mandamientos. Cada vez que nosotros tenemos ese privilegio de poder ser portador de la palabra de Dios, esto implica en cada uno de nosotros que debemos presentar nuestra vida de una mejor manera, es decir, presentarnos como una ofrenda agradable a Dios. Esto implica una búsqueda más profunda con nuestro Señor y esto genera gozo, alegría, paz en cada uno de nosotros que servimos en la obra de Dios. También esto nos implica que es necesario estar siempre en todo tiempo en la presencia de Dios. Y también sabiendo, ¿verdad? Por eso en esta definición dice que hay gozo, hay satisfacción cuando obedecemos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo dejó la comisión de dar a conocer sus enseñanzas a todo aquel que no ha escuchado. Porque hay mucha gente que hasta el día de hoy no ha escuchado
la palabra del Señor. Entonces, cada uno de nosotros que servimos en la obra de Dios, como obreros, como siervos de Dios, estamos obedeciendo lo que el Señor dejó escrito en su palabra. En el Salmo capítulo 37, versículo 4, la Escritura dice: deleítate en el Señor, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. En verdad, yo creo que cada uno de nosotros que nos hemos involucrado en el servicio a Dios, y yendo a los campos, a las ciudades, dando a conocer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, eso representa una satisfacción muy grande para cada uno de nosotros, ser parte de ese trabajo que nuestro Señor Jesucristo con su ejemplo dejó escrito en su palabra. Y el día de hoy yo quiero hablar sobre algunos puntos importantes de cómo nosotros encontramos esa satisfacción conforme a la Escritura. Nos vamos a dar cuenta que realmente vale la pena trabajar en la obra de Dios. Es un deleite que le sirvamos a ese Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros hablamos de la mies representa el reino de Dios, es decir, toda la humanidad. Y la semilla representa el mensaje de Jesucristo que anunciamos, el cual es sembrado en el corazón del hombre. Es decir, que cada hombre y mujer que estamos en esta tarea de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es ir a aquellos que posiblemente no han tomado esa decisión de poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Y nosotros, en su infinita misericordia, somos los vasos que Dios utiliza para transportar ese mensaje de buenas nuevas. Y ese mensaje queda sembrado en el corazón del hombre, y posiblemente cada uno de nosotros que hemos salido a las calles, hemos salido a dar el mensaje de salvación, quizá no hemos visto en ese momento el arrepentimiento de algunas personas, pero lo cierto es que la semilla quedó en el corazón, y aquella palabra que salió de sus labios va a hacer el efecto necesario en el tiempo de Dios. Entonces, yo quiero comenzar a hablar con ustedes en el libro de Lucas, capítulo 10, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Encontramos aquí aquel pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo dice que envió a 70 hombres a hacer lo que usted y yo estamos haciendo hoy, trabajar en la mies de nuestro Señor Jesucristo, ir a aquellas personas que escuchen las buenas nuevas de salvación. Aquí en Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2, encuentro uno de los primeros deleites que nosotros como servidores de nuestro Señor Jesucristo tenemos la satisfacción y tenemos la seguridad de que el trabajo que realizamos no es en vano. Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, oiga las palabras de nuestro Señor Jesucristo a estos 70 hombres que delegó a la comisión. La mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros, pocos. El primer deleite que yo encuentro en el versículo 2 de Lucas capítulo 10, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, la mies es mucha, la necesidad es grande, pero los obreros son pocos. Quiero decirle que usted y yo, usted que es hombre, que es mujer, que se empeña en llevar esta comisión de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo somos privilegiados al servir en la mies del Señor. Es un deleite que usted y yo hayamos sido escogidos, porque nuestro Señor Jesucristo dice claramente, los obreros son pocos. Es decir, que cada uno de nosotros, que Dios en su misericordia ha puesto ese deseo en nuestro corazón de dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es un privilegio tremendo de haber sido seleccionados, porque no son muchos, quizá tienen ese deseo, pero no lo realizan. Quizá algunos tienen esa capacidad, pero no realizan ese trabajo. Sin embargo, muchos de nosotros quizá no tenemos una capacitación profunda,
pero Dios despierta ese deseo en nuestro corazón y estamos realizando el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Lucas capítulo 10, versículo 2, encuentro que somos privilegiados al servir en la mies del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo dice claramente que los obreros son pocos. Es decir, démosle gracias a Dios, porque Él es el que ha hecho nacer en cada uno de nosotros el deseo de trabajar en la obra de Dios, de poder llevar aquel mensaje de esperanza a aquellas personas que posiblemente piensan ellos que ya no hay solución para ellos, que sus vidas posiblemente ya están echadas a la perdición. Cuando nosotros llegamos con un mensaje de esperanza, anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchas vidas pueden ser transformadas a través del mensaje que usted y yo transmitimos de nuestros labios. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2 y 3, dice: un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Nos damos cuenta claramente aquí en este capítulo 13 de Hechos. Vemos el momento cuando aquel hombre llamado Bernabé y Saulo fueron seleccionados, tuvieron el privilegio de parte de Dios de poder realizar esa comisión que usted y yo realizamos. Dice claramente que estaban orando, estaban ayunando y le pidieron al Espíritu Santo que fueran hombres dedicados, que fueran hombres seleccionados para ese trabajo de llevar las buenas nuevas. Y aquí se ve claramente a este hombre llamado Bernabé y a Saulo, los cuales fueron seleccionados bajo la búsqueda en la presencia de Dios. Entonces nos damos cuenta que cada uno de nosotros que ejercemos este trabajo en la obra de Dios es porque a Dios le ha placido. Vemos aquí la selección de estos dos hombres. De la misma manera, tenga la convicción y la seguridad, usted que está en el desarrollo de la obra de Dios, no es porque nosotros querramos, a Dios le ha placido. En la voluntad de Dios ha estado que usted y yo trabajemos en la obra anunciando este evangelio de salvación. En el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Usted y yo tenemos una tremenda bendición que a través de lo que usted y yo compartimos en aquellos lugares que salimos, y tú que me escuchas también que estás posiblemente en otros países, en otras ciudades, tú que realizas, tú que vas y que das a conocer, predicas el Evangelio de Jesucristo. Dice en Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Cuando nosotros vamos, el mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, es un mensaje donde exponemos a aquel Dios que cambia, que transforma, aquel Dios que alcanza aquellas personas que posiblemente ya no piensan ellos que no pueden cambiar. A través de la palabra Dios les habla y nosotros hemos visto la transformación de muchas familias, de muchas vidas. Entonces cada uno de nosotros pasamos a ser mensajeros de buenas noticias, pero es porque hemos sido privilegiados. Entonces, uno de los deleites que yo encuentro como servidor, como ser parte de esta comisión, es que somos privilegiados en llevar el mensaje de buenas nuevas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, aquí encontramos aquella parábola que nuestro Señor Jesucristo habla sobre aquel padre de familia que tenía 2 hijos. Dice la Escritura que el padre de familia vino con su hijo mayor y le dijo: necesito que el día de mañana vayas a trabajar a mi campo. Pero el hijo mayor le dijo: no quiero ir. Pero después dice que arrepentido fue a trabajar. Pero también fue con el hijo menor y le dijo: necesito que el día de mañana vayas a mi campo a trabajar. Y el hijo menor le dijo:
sí voy a ir, pero no fue a trabajar. Entonces Jesús hace una pregunta y les dice, ¿quién de estos dos hizo la voluntad del Padre? Entonces dice que le respondieron, pues el primero, porque aquel dijo que iba a ir, que no iba a ir, pero al final se arrepintió y fue. Entonces, conforme esta parábola de Mateo capítulo 21, me doy cuenta que otro de los deleites que debe haber en nosotros como servidores de nuestro Señor Jesucristo es que cuando usted y yo estamos involucrados en la obra, en el servicio de Dios, usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. Mire, qué hermoso, qué tremendo, que cuando nos disponemos de ir a esos lugares, independientemente vamos a ver a alguna persona, quizá visitamos a un enfermo, quizá vamos a la cárcel, a cualquier lugar que vayamos, pero la finalidad es de poder llevar un mensaje de esperanza. Usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, como en esta enseñanza. El padre de familia le dice a su hijo mayor, ve, y él le dijo no. Pero al final, dice, se arrepintió y él fue. Entonces Jesús pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Aquel que fue a trabajar al campo. Cuando usted y yo nos preparamos y nos vamos a servir, quizá no hacemos mucho en la obra de Dios, pero algo hacemos. Dios se agrada. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, a través de nuestro servicio, tenga la seguridad que es un deleite para nosotros saber que conforme las Escrituras estamos haciendo la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, nuestro Señor Jesucristo dijo, pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo dice que llegó a Samaria. Fue en aquel pasaje cuando Jesús comienza a hablar con la mujer samaritana. Sus discípulos fueron a buscar algo de comer. Cuando regresaron, le dijeron, maestro, hemos encontrado alimentos. Y es aquí entonces cuando Jesús le dice, yo tengo una mejor comida. Y mi comida, mi alimento, es hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos claramente que Jesucristo, con su ejemplo, nos enseña que debemos hacer la voluntad del Padre. Y una manera de cómo vamos a hacer la voluntad del Padre es estando involucrados en el servicio de la obra de Dios. Cada uno de nosotros que trabajamos en la obra de Dios, tengamos la seguridad, tengamos la confianza, tengamos esa convicción en nosotros que cuando nosotros nos disponemos de ir a servir al Señor, estamos haciendo la voluntad de Dios. Es un deleite para nosotros saber que somos vasos útiles en las manos de Dios. Y de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 34, que la comida de Él era hacer la voluntad de Dios, nosotros también de la misma manera, cuando desarrollamos, cuando somos obedientes a esa comisión, a ese llamado, estamos haciendo la voluntad de Dios. A Dios le agrada que cada uno de nosotros trabajemos para su reino, que nos esforcemos en dar a conocer las buenas nuevas. Entonces, otro deleite que yo veo muy importante aquí en las Escrituras es que a través de hacer la voluntad de Dios estamos agradando al Padre, y esto es cuando estamos involucrados en la obra de Dios. Otro deleite muy importante que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, y es en base a testimonios que yo he visto en los pozos que Dios nos tiene trabajando. Estamos trabajando en la ciudad de Lancaster y en la ciudad de Bakersfield. Y ahí nos hemos dado cuenta de este deleite que yo encuentro en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Esta carta solamente tiene un capítulo. Pero en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes esta tarde sobre este deleite? Los padres de familia que estamos sirviendo, los obreros que estamos involucrados en los pozos
y que tenemos hijos. No hay mayor deleite, no hay mayor satisfacción, no hay mayor gozo que ver que nuestros hijos caminen en la verdad, que estén sirviendo en la verdad. Yo he visto jovencitos pequeños que Dios los está usando de una manera muy especial. Entonces, usted que es obrero, que está sirviendo en la obra del Señor, se da cuenta que qué deleite, qué satisfacción ver que nuestros hijos estén en ese conocimiento, estén aprendiendo de cada uno de nosotros de servir a Dios. Estamos enseñando a nuestros hijos que deben servir a Dios de todo corazón. Y sabe que muchos jovencitos Dios los está utilizando en la alabanza, en diferentes áreas. Y posiblemente quizá nosotros como padres que ahora somos obreros, no visualizábamos eso, pero gracias a Dios que se han abierto estas puertas y hoy en día mucha juventud, hijos de los obreros, están siendo vasos útiles en las manos de Dios. Y gracias a Dios a esto, porque aquí se cumple que dice que no tengo mayor gozo, no hay mayor satisfacción, no hay mayor alegría que ver que nuestros hijos caminen en la verdad. A través del servicio a Dios, la vida de nuestros hijos está siendo fundamentada en Cristo. Entonces, qué deleite que nosotros que estamos sirviendo estamos dándonos cuenta que el servicio a Dios está haciendo que nuestros hijos se acerquen más a Dios, que ellos puedan tener su experiencia personal con Dios, que se den cuenta que servir a Dios es lo mejor. Realmente yo creo que cada uno de nosotros que servimos, que tenemos nuestros hijos, nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Hay muchos jovencitos que ya empezaron también a servir a Dios en la palabra. Hace poco compartía yo con los jóvenes de Lancaster y cuando iba a dar la enseñanza, mi inglés no es muy bueno. Entonces venía una jovencita, yo le dije, necesito que me ayudes a traducir la enseñanza que les voy a dar a los jóvenes, porque yo quería que la enseñanza que yo llevaba, que pudiera quedar en el corazón de los jóvenes. Y esta jovencita me dijo, con mucho gusto, hermano. Para mí es una satisfacción que cuando yo estaba compartiendo la palabra, la jovencita le transmitía a los otros jóvenes en inglés la enseñanza. Cuando finalizamos me dice, me gustó mucho la enseñanza. ¿Qué está pasando aquí? La palabra de Dios está quedando en el corazón de nuestros jóvenes. Están aprendiendo a amar a Dios, el temor a Dios. Se están desarrollando nuestros hijos, nuestros jóvenes, en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, creo que uno de los deleites muy importantes del obrero es ver que nuestros hijos estén caminando en la verdad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. En este pasaje, cuando leemos el contexto de este pasaje, nos damos cuenta que cuando nuestros hijos comienzan a servir en la obra de Dios desde pequeños, lo que están haciendo es acumular riqueza en el reino de los cielos. Y nuestro Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando nuestro Señor dijo que no hagan tesoros en la tierra, sino en los cielos, eso significa que nuestros hijos cuando están involucrados en la obra de Dios desde pequeños comienzan a poner sus ojos en el reino de los cielos. Es decir, están tomando ese fundamento de poder formar esos tesoros en el reino de Dios. Es muy importante. Entonces, veo que uno de los deleites muy importantes que nosotros como padres, como obreros estamos viendo en el desarrollo de este trabajo es que nuestros hijos caminen en la verdad, que se mantengan en el camino de la verdad. Entonces, yo los motivo en el nombre de Cristo Jesús. Ustedes que son padres de familia, que están sirviendo en la obra de Dios y que tienen a sus hijos con ustedes, sigan adelante, porque estamos enseñándoles lo mejor para que ellos puedan amar a Dios por sobre todas las cosas. Y lo más importante, que desde pequeños ellos están tomando ese fundamento, ese cimiento que sus ojos, su confianza, su corazón tiene que estar puesto en el Señor por sobre todas las cosas. Que el enfoque de ellos sea amar a Dios con todo su corazón,
que le sirvan con todo su corazón y darnos cuenta que Dios está trabajando, está fortaleciendo la vida de cada uno de ellos a través del servicio que ellos están realizando en la obra de Dios. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de los deleites del obrero. Regresamos después de una corta pausa. Bendiciones. Cuando cae el sol y la penumbra cubre Tijuana, una voz permanece encendida. 540 AM, programación de bendición. Luz sonora para tus noches más largas. Gracias por seguir en sintonía de Radio Sion. Ya estamos de regreso. Bendiciones a cada uno de ustedes que sigue en sintonía con nosotros el día de hoy aquí en su programa Formación a través de Radio Sion 540 AM, la portadora de buenas nuevas. El día de hoy estamos hablando sobre el tema los deleites del obrero. Creo que cada uno de nosotros que Dios en su misericordia nos tiene trabajando en la comisión de llevar las buenas nuevas. Creo que de alguna manera nos hemos dado cuenta que es una satisfacción grande, es un gozo grande poder servir en la obra de Dios. Y decíamos que la definición de lo que es deleite es la satisfacción que se experimenta a través de nuestro servicio en la obra de Dios, de buscar su presencia y al obedecer sus mandamientos. Creo que cada uno de nosotros que estamos sirviendo, que servimos de alguna manera en la obra de Dios, uno de los aspectos importantes que yo veo que sucede con nosotros es que estamos siendo obedientes a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, pero también creo que cuando entendemos la responsabilidad de ser portadores de la palabra de Dios, demanda de nosotros que de alguna manera nos presentemos como una ofrenda agradable a Dios. Es decir, es necesario que nosotros tengamos el hábito de hablar constantemente con Dios, de anhelar la presencia de Dios sobre nosotros. Y también creo que cuando nosotros realizamos nuestro servicio en la obra de Dios, es un gozo muy importante, es una satisfacción, es una felicidad ser parte de lo que es la obra de Dios. Entonces, veíamos que según Lucas capítulo 10, versículo 2, nos damos cuenta que uno de los privilegios hermosos que nosotros vamos a experimentar como servidores en la obra de Dios es que nosotros somos privilegiados al ser parte de ser esa trompeta que está sonando aquel mensaje de salvación. Y en Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2 lo encontramos claramente cuando nuestro Señor Jesucristo dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y usted y yo, que servimos en la obra de Dios, somos uno de esos pocos. Entonces, somos privilegiados al servir en la obra de Dios. De la misma manera, cuando leíamos, cuando aquel hombre llamado Bernabé y Saulo fueron seleccionados, fueron escogidos por Dios para trabajar en la mies de Él, de la misma manera nosotros somos privilegiados. Es algo hermoso ser portador de llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 52, versículo 7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. El mensaje de salvación. Y eso es lo que cada servidor hace, llevar ese mensaje a todos aquellos que posiblemente no han escuchado el mensaje que cambia, esa palabra que transforma. Entonces usted y yo pasamos a ser esos hermosos pies que somos mensajeros llevando un mensaje de esperanza para aquellos que aún no han conocido de nuestro Señor Jesucristo. También otro deleite de que les compartía en el segmento anterior es que cuando usted y yo nos decidimos hacer ese trabajo, de llevar ese mensaje, de ser portador, usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que tengamos la convicción que a Dios le agrada, que usted y yo sirvamos en su obra. De la misma manera como leí en el Evangelio de Mateo capítulo 21, sobre aquel padre de familia que tenía 2 hijos. Su primer hijo le dijo que no quería ir a trabajar al campo, pero después se arrepintió y fue,
Y Jesús preguntó, ¿quién de estos dos hijos hizo la voluntad del Padre? Y ellos respondieron, aquel que dijo que no iba, pero se arrepintió y fue. Es decir, que cada uno de nosotros, que nos esforzamos en trabajar en la obra de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, tengamos la convicción, la seguridad que a Dios le agrada que usted y yo estemos involucrados en su mies. Y otro deleite que les compartí también conforme la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4, es que uno de los deleites de nosotros como servidores y como padres de familia es ver que nuestros hijos caminen y sirvan en la verdad, la cual es Cristo Jesús. Creo que cada uno de nosotros que somos padres de familia y nos damos cuenta el servicio que nuestros hijos realizan, ese es un deleite, es una satisfacción, es un gozo para nosotros ver que Dios en su misericordia se está manifestando en la vida de nuestros hijos. Entonces, estamos hablando sobre los deleites del obrero. Pero en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12, aquí encuentro también otro deleite muy importante y usted que es obrero se va a identificar con este hermoso deleite que le voy a compartir hoy. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo nos está hablando sobre las diferentes funciones de cada miembro del cuerpo. Es decir, que el deleite que yo quiero hablar con usted es que nosotros que estamos trabajando en la obra de Dios, vemos el desarrollo de los dones en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros que llegamos a esos lugares, si recordamos, llegamos a las calles sin tener un solo lugar, llegamos a los parques, comenzamos posiblemente en una casa, pero después Dios en su misericordia comenzó a abrir ese lugar donde hoy nos reunimos. Pero vemos que a través de este trabajo nos hemos dado cuenta cómo Dios está depositando sobre aquellas vidas que Dios ha alcanzado, aquellos dones que están prometidos en su palabra, aquellos regalos que Dios tiene para su iglesia. Entonces, otro deleite para nosotros como servidores es ver que Dios esté depositando los dones que Él tiene prometidos para su pueblo. Hemos conocido personas que no eran cristianos y que ahora, gracias a Dios, han sido alcanzados y que Dios está transformando sus vidas. Hoy en día ya están trabajando, están desarrollando esos dones, están desarrollando esas funciones que como parte del cuerpo de Cristo están sirviendo para la edificación de su cuerpo. Entonces es una satisfacción, es un gozo ver que aquellas personas que no conocían de nuestro Señor Jesucristo y que ahora han llegado al conocimiento de Él, Dios esté restaurando sus vidas y esté depositando esos regalos preciosos que están escritos en su palabra para la iglesia de Cristo. Entonces es una satisfacción, es un gozo ver lo que Dios está haciendo en medio de cada ciudad. Sabemos que en todo lugar donde se abren esas puertas, se abren esos lugares, Dios está haciendo grandes cosas. Pero uno de los deleites, una de las satisfacciones más hermosas es ver cómo Dios está transformando esas vidas. Y Dios está haciendo esos vasos útiles y está depositando esos regalos, esas hermosas funciones que están realizando para la edificación del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 7 al 8 dice, el que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Encontramos aquí que el apóstol Pablo, aquel hombre que fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo, revela sobre aquellos dones que Dios ha depositado a su iglesia.
Y sabe que en cada ciudad que nosotros estamos trabajando, Dios está estableciendo pueblos, está estableciendo esos remanentes que aman a Él y está depositando esos dones tan hermosos. Y no hay mayor alegría ver que en aquellos corazones, aquellas personas que quizá usted y yo, quizá transmitimos una palabra sencilla, pero esa palabra fue suficiente para que Dios cambiara esos corazones y hoy en día esa fe está cimentada y Dios está depositando esos hermosos regalos de los dones. Aquí en Romanos capítulo 12, versículos 7 y 8, habla sobre el don de servir, el don de enseñar, el don de animar a los demás, el don de la generosidad, el don de la compasión. Hace como 2 semanas atrás hablaba con un hermano en Lancaster. Él tiene tal vez como un año que se congrega con nosotros. Y yo le preguntaba, ¿cómo se siente usted aquí con nosotros durante este tiempo? Y sabe que la respuesta de él tocó mucho mi corazón porque me dijo, hermano, yo creo que la mejor decisión que he hecho en mi vida es llegar a este lugar y servir aquí con ustedes. Me siento muy feliz. Es decir que de alguna manera cada uno de nosotros estamos siendo de bendición para aquellos pueblos, pero Dios es el que inquieta, el que toca el corazón. Y así como este hermano me decía, hermano, creo que el estar en este lugar es una de las mejores decisiones que yo he hecho en mi vida. Mire qué hermoso. Son testimonios que lo motivan a uno a seguir adelante porque vemos el respaldo de Dios. Dios es el que toca, Dios es el que transforma, Dios es el que motiva. Como este hermano que le digo, es un hermano muy servicial allá en Lancaster. Él quiere ayudar en todo, pero eso solamente Dios lo hace. Entonces, esos son los dones, lo que estoy hablando hoy, el don de servicio. Hay muchos hermanos tan lindos que se esmeran, que se esfuerzan. En la ciudad de Bakersfield también muchos hermanos, hermanas que se apuntan para servir, para llevar alimentos. Muchos hermanos serviciales tan lindos. Entonces, nos damos cuenta que Dios está depositando esos dones, esos regalos para su iglesia. Entonces, eso es una satisfacción, es un gozo para nosotros como servidores, como obreros, ver el respaldo de Dios y cómo Dios está cambiando esos corazones, cómo Dios sigue trabajando esas personas y haciendo, y tenemos la seguridad de que aquel que inició la buena obra en ellos la va a finalizar. Entonces, esa es otra de las satisfacciones que yo encuentro como obrero, ver que Dios está depositando sobre aquellos corazones sus promesas, los regalos que tiene para su iglesia. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, aquí encuentro también un deleite muy especial, muy lindo, y antes de compartirlo, yo quiero decirle a cada hermano, cada hermana que se dispone cada semana, sigamos adelante. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos vasos, quizá con tantos errores, con tantos defectos, pero Dios en su misericordia nos usa para poder conducir a mucha gente en el camino de la justicia. ¿Y por qué le digo esto? Quiero leer Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Ahora lo que dice en la siguiente parte, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. ¿Sabe que es un deleite que seamos vasos usados por Dios para guiar a los demás por el camino de la justicia? Cuando usted y yo se acerca a uno, cuando nos acercamos posiblemente quizá a un hermano que nos pide un consejo, quizá habla con nosotros, y a través de nuestro testimonio, a través de algún pasaje de la palabra o cuando ellos piden un consejo y venimos y Dios en su gracia da un consejo y aquellas personas se mantienen firmes en la fe de Dios, usted y yo pasamos a ser como un resplandor del firmamento, dice aquí en Daniel capítulo 12, versículo 3. Cada uno de nosotros que servimos en la obra de Dios y de alguna manera nosotros con la palabra de Dios tratamos de ser de bendición, de un apoyo espiritual para los demás. Dice aquí claramente,
en su segunda parte de Daniel 12:3, y los que guiaron a muchos a la justicia. Mire, usted y yo tenemos esa responsabilidad, pero tenemos ese hermoso privilegio de guiar a aquellos que están comenzando en el camino de la fe, en el camino de la justicia. Dice, entonces somos como las estrellas por toda la eternidad. Entonces usted y yo pasamos a ser. Somos considerados como un resplandor del firmamento. Mire qué hermoso misericordia de Dios y qué hermosa satisfacción que de alguna manera usted y yo somos de bendición para aquel pueblo que está creciendo allá en aquel lugar. Entonces hay muchos deleites, hay muchas satisfacciones que nosotros como servidores tenemos que estar conscientes que vale la pena permanecer en este llamado, en este servicio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, porque la comisión es para todos. Algo muy importante. Si usted ve un hermano que no quiere servir, sigamos adelante. Posiblemente van a llegar momentos difíciles, quizá llegan pruebas y quizá van a haber momentos en que nos va a costar servir a Dios, pero recordemos que nuestra mirada, nuestra confianza tiene que estar en el Señor y sabiendo que el trabajo que hacemos, quizá por muy mínimo que sea, lo hacemos para Dios y esforcémonos que nuestro trabajo sea agradable a Dios, que sea como una ofrenda a Dios. Porque conforme Daniel 12:3 nos damos cuenta que usted y yo somos vasos usados para guiar a los demás. Mire qué hermoso privilegio, pero es una tremenda responsabilidad de cada uno de nosotros que estamos al frente, que estamos trabajando en cada ciudad. A través de nuestro testimonio, cuidemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, guardemos nuestro testimonio, porque mucha gente nos está viendo. Y no lo hagamos por el hombre, sino que hagámoslo por agradar a Dios. Pero si agradamos a Dios, entonces a través de nuestro caminar, a través de nuestro testimonio, usted y yo vamos a ser vasos para guiar a los demás en el camino de justicia, en el camino de la verdad, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Santiago capítulo 5, versículo 20 dice, quiero que sepan esto, quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Es una satisfacción que a través de exponer la palabra de Dios, seamos el medio que Dios utilice para que aquellos que se conducen por el camino equivocado enderecen su caminar y se vuelvan a Cristo. Y haciendo esto, reciban el perdón de sus pecados y alcancen la vida eterna. Esto es lo que Santiago capítulo 5, versículo 20 nos dice. Entonces hay satisfacción cuando usted y yo, a través de exponer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, aquellas almas que posiblemente iban al camino de la perdición a una condenación eterna, por un mensaje que Dios puso en su corazón, por una prédica que dio, por sencilla que sea. Recuerde que el apóstol Pablo dice, cuando yo vine a ustedes, no vine con palabras elocuentes, sino vine con un mensaje de poder. Y lo que tenemos que exponer, lo que tenemos que dar y lo que va a cambiar es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos. Es decir, que cuando damos la palabra escrita, Jesús dijo, mi palabra es espíritu y vida. Cuando exponemos las enseñanzas de Cristo, no nuestras enseñanzas, lo que Cristo dejó escrito en su palabra es lo efectivo, es lo que va a cambiar el corazón de la persona. Entonces, cada uno de nosotros, cuando nosotros exponemos la palabra a través de un consejo, a través de nuestro testimonio, nosotros estamos guiando en el camino de la justicia a aquellos que están iniciando en el camino de la fe. Y ya para finalizar esta noche, encuentro que otro de los deleites muy lindos que yo encontraba en Lucas capítulo 10, versículo 3 es este. Son palabras de Jesús y dijo, id, aquí Jesús está hablando, id, he aquí yo os envío. Quiero recordarle, amado obrero, amado servidor de Dios, cada uno de nosotros que servimos en diferentes áreas, en lo que hacemos en la obra de Dios, no es porque nosotros querramos ir,
sino que nosotros hemos sido enviados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Lo que usted y yo estamos haciendo es ser obedientes a ese trabajo, a esa comisión. Entonces, qué gozo, qué alegría, qué satisfacción saber que usted y yo no hemos sido enviados por nosotros mismos o por alguien más, sino Jesucristo dijo, id, he aquí, yo os envío. Usted y yo hemos sido obedientes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Nuestro Señor Jesucristo da la orden. Ahora, si queremos ir nosotros, es cuestión personal. Pero recuerde que la palabra dice que Dios hace nacer los buenos deseos en el corazón y Él permite que estos deseos se realicen. Cuando usted y yo decidimos tomar filas, a ser parte del ejército de nuestro Señor Jesucristo, Dios puso ese sentir, hizo nacer ese buen deseo en cada uno de nosotros. Pero lo más hermoso es que Él nos está capacitando, Él nos está dando ese respaldo, porque hemos sido enviados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta noche, recuerde algo muy importante. Otra satisfacción muy grande en el obrero es que tenga la plena seguridad, tenga la plena confianza que usted y yo hemos sido enviados por nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo trabajamos en la obra de Dios, lo que estamos haciendo es ser obedientes a esa comisión, a ese trabajo, de dar a conocer las buenas nuevas, ese mensaje de salvación. Entonces, el día de hoy, ya para hacer un pequeño resumen de este tema que le he compartido, el cual es los deleites del obrero, quiero nomás recordarle que el deleite es la satisfacción que se experimenta a través de nuestro servicio en la obra de Dios, a través de buscar su presencia y al obedecer sus mandamientos. Eso es una definición de lo que es el deleite. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Cuando usted y yo nos enfocamos en el reino de Dios, cuando usted y yo entendemos la comisión de agradar a Dios a través de nuestro servicio, entonces Dios dice, me estás agradando, te voy a suplir para todas tus necesidades. Nuestro Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Deleitémonos en el servicio a Dios y tratemos de hacerlo de la mejor manera. Tratemos que lo que vamos a hacer lo hagamos con excelencia. Seamos cuando se nos delegue algo, hagámoslo con anticipación. Esforcémonos de dar la extra mía. Entonces, los deleites que le compartí es que primero es que somos privilegiados al servir en la mies, en la obra del Señor. Segundo, cuando usted y yo servimos en la obra de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que a Dios le agrada que nos involucremos en su obra. También, otro gozo, otra satisfacción es ver que nuestros hijos se desarrollen y caminen en la verdad y sirvan a nuestro Señor Jesucristo. Y también es una satisfacción, es un gozo ver que Dios está depositando, desarrollando los dones que Él prometió para su pueblo. Y también otra satisfacción es que usted y yo somos vasos usados para Dios, para poder seguir, dar ese guiar a aquellos en el camino de la justicia. Y también recuerde que hemos sido enviados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio servirle a Dios y esforcémonos de hacerlo de la mejor manera. Esta noche mi oración es que Dios siga fortaleciendo su vida, que lo siga capacitando, que la gracia de Dios, que la fortaleza de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y estoy seguro que en cada ciudad que estamos trabajando, estamos viendo grandes cosas. Así que vale la pena. Sigámonos deleitando en el servicio a Dios. Recuerde que su palabra dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón.
mis oraciones para que el Señor se siga glorificando en cada ciudad. No importa dónde estés, Dios te va a respaldar y recuerda que la recompensa va a ser grande para cada uno de ustedes que están sirviendo en la obra del Señor. Así que deseo con todo mi corazón que tengan una feliz noche. Este ha sido su programa Formación del Departamento de Obreros de Ministerio Llamada Final Downey. Bendiciones. Permanece firme, persevera con excelencia, responde al llamado y continúa en Formación, forjando obreros para la mies. Hasta nuestro próximo tiempo para seguir forjando tu fe, afirmando tu carácter y equipándote para servir con pasión en la mies del Señor. Aquí, en Formación, a través de la palabra y la fortaleza del Espíritu, forjando obreros para la mies. Si buscas palabra, verdad, dirección y esperanza, aquí la encuentras. 540 AM, programación de bendición para el alma que sigue creyendo.